Catherine es un ícono para nosotros. Su libro lo hemos estudiado, lo seguimos estudiando y lo seguiremos estudiando. Muchas gracias, profesora. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho a los organizadores de esta gran conferencia. El tema de que voy a hablar hoy es tierras baldías y propiedad privada, evolución de una modalidad de conflicto en la frontera agraria colombiana, con manifestaciones en muchos países de América Latina. Soy historiadora del mundo rural colombiano. Esta charla quiero abarcar el acaparamiento de tierras desde una perspectiva histórica, enfocando en la dinámica de la privatización de las tierras baldías en este país, la expansión de la frontera agrícola en Colombia, eso es, la expansión de las frentes de colonización y también la privatización del dominio público, es un tema continuo en la historia de Colombia, desde la independencia hasta el presente. Hoy quiero enfatizar la importancia de estudiar los antecedentes y los patrones históricos para comprender las motivaciones y los mecanismos de acaparamiento de tierras y también el significado que los actores lo atribuyen. En particular, me interesa la memoria campesina, que informa sus formas de lucha por la tierra y contra el acaparamiento de terrenos baldíos. Hoy tenemos nuevas fuentes para comprender la expansión de la frontera en Colombia. En 2013, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, el INCODER, produjo una lista de todas las resoluciones de adjudicaciones de baldíos hechos en el siglo XX y principios del siglo XXI. Eso es de 1901 hasta 2012. Esta importante base de datos fue analizada por Rocío Londoño, directora del proyecto Tierra, Organización Social y Territorio del Centro Nacional de Memoria Histórica, y también por el economista Fabio Sánchez de la Universidad de los Andes. Ellos encontraron que el 60% de la superficie de bajo propiedad privada en Colombia, eso es, 23 millones de hectáreas, constituyen baldíos adjudicados a particulares en el siglo XX. Habían 500,000 de adjudicaciones en el siglo XX. Escribe el grupo del Centro de Memoria Histórica en su libro Bases para una historia de la propiedad agraria y la conflictividad rural en Colombia, un nuevo libro que va a salir dentro de un mes. Ellos escriben, las propiedades coloniales se han ido fraccionando a lo largo del tiempo. En Colombia, tanto la propiedad rural privada como la colectiva tiene su origen en la transferencia de derechos de propiedad del Estado sobre las tierras de la nación. La base de datos del INCODER, combinado con estudios de desarrollo económico en Colombia, nos da una visión dinámica de la frontera aquí. A mediados del siglo XIX se estimó que el 75% de toda la tierra en Colombia era baldía, que no tenía propietario. No tenía propietario particular, ni la Iglesia Católica, ni resguardos indígenas, ni ejidos municipales. Cuando después de 1870 empezó a crecer la economía agrícola de exportación y Colombia poco a poco se integró en el mundo comercial atlántico, empezaron flujos de colonización desde las altas montañas hacia tierras templadas en el centro del país y se incrementaron las adjudicaciones de baldíos en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle de Cauca, etc., y también la costa atlántica. Entre 1900 y 1960 se adjudicaron 4.5 millones de hectáreas a 55,000 adjudicatarios.
lo que motivó esta expansión de la frontera agrícola hacia las tierras templadas del centro del país y también la extensión de propiedades privadas en la costa atlántica, fueron la construcción de ferrocarriles y el crecimiento de la economía cafetera, azucarera, bananera y la ganadería, con pastos artificiales y cercas de alambre de púas. Más tarde, de 1960 en adelante, se ve una notable intensificación, una aumentación enorme de la colonización hacia regiones periféricas, hacia las tierras calientes de los llanos orientales y el norte de Amazonía. Eso es, hacia los departamentos de Meta, Casanare, Pichada, Putumayo, Arauca, Caquetá, Guaviare, lugares de ganadería extensiva, de explotación petrolera y minera, y de madera tecla, y recientemente de agroindustria. Aquí también, y también en el Chocó, en el Pacífico, crece la economía de palma de aceite, de grandes inversionistas, y el cultivo de coca a cargo de pequeños productores. En todo el país, entre 1961 y 2012, se adjudicaron casi 20 millones de hectáreas de terrenos baldíos a 510,000 adjudicatarios particulares, 28% de los cuales fueron mujeres. Quiero pararme aquí, este no es mi tema, pero es muy importante. También se adjudicaron en este tiempo, de los 60 hasta ahora, 31.6 millones de hectáreas para la constitución y ampliación de los resguardos indígenas que beneficiaron a 85,000 familias. Y entre 1996 y la actualidad se adjudicaron 5.4 millones de hectáreas a los consejos comunitarios afrocolombianos. Bueno, volviendo a los colonos mestizos, las regiones periféricas de expansión de frontera de los últimos 50 años constituyen el enfoque de varios estudios que se van a presentar en esta conferencia. Son lugares contemporáneos de acaparamientos de tierras y de tensiones entre empresarios y colonos. En las regiones de frontera viejas y también contemporáneas, esto en las regiones de encuentro colono-empresario, se ve la tensión entre dos visiones de desarrollo rural. La primera visión es la de los colonos, de una vía campesina, de pequeños y medianos propietarios, produciendo cultivos alimenticios para mercados locales y regionales y tal vez más tarde para la exportación. La visión opuesta, representada por pudientes empresarios e inversionistas, es de grandes propiedades ganaderas y de monocultivo. Cuando hablamos de la población de baldíos y la titulación de propiedades, estamos hablando del gran tema de la historia rural colombiana, la expansión de la frontera agraria, ganadera y minera. Este es el gran tema también de la historia rural brasilera, y además del norte de México y de Centroamérica en los años 1950 y 60 del siglo XX, cuando en Centroamérica empezaron nuevas exportaciones de carne de res y también de algodón. En América Latina es muy importante reconocer que los ocupantes, los reclamantes de tierras baldías, son un muy importante componente del campesinado. Desde hace 50 años y más, cuentan entre los campesinos más politizados y más activistas en la lucha por la tierra. Estamos hablando de los colonos de Colombia, de los poseiros de Brasil, de los precaristas de Centroamérica y de Cuba y otros. En las regiones de frontera en expansión, en Colombia y en Latinoamérica, los actores son los colonos campesinos, los empresarios de tierras y por supuesto el Estado, que define las leyes y las decisiones judiciales sobre qué es la propiedad privada y las normas de quién tiene derecho a las tierras baldías y por qué.
El Estado colombiano no ha defendido siempre a las élites. Por el contrario, desde hace las últimas décadas del siglo XIX, la ley especificó que el cultivo de baldíos es el requisito para su adjudicación. Eso es, el criterio para la propiedad es el uso productivo de la tierra. Este énfasis era en lo fundamental una política estatal de desarrollo rural para impulsar el poblamiento y expansión de la producción en las regiones más allá de la economía nacional. Vale anotar que en Colombia el colono de terrenos baldíos tiene una reputación positiva, aún heroica, bastante temprano, y creo que no fue así en Brasil con los poseros, pero no estoy segura. Bueno, en Colombia, durante la primera fase de poblamiento de los baldíos en la región central de los Andes, entre 1870 y 1930, sabemos que colonos migrantes de las tierras altas se iban asentando y abriendo sus mejoras en tierras templadas y en los valles de los ríos calientes. Y sabemos que usualmente 10 o 15 años después aparecieron empresarios con recursos económicos y políticos para despojarlos. Estos empresarios de tierras o corrieron sus linderos de haciendas coloniales o fabricaron títulos. Con los opuestos títulos a mano, les decían a los colonos: usted se ha equivocado, esta tierra no es baldía, usted se ha metido en mi propiedad. Ustedes tienen dos alternativas: o se van a abrir nuevas fronteras dejándome sus mejoras, o usted firma un contrato de arrendamiento conmigo y va a quedar como trabajador dentro de mi hacienda. Así los empresarios usurparon la tierra con mejoras y obtuvieron al mismo tiempo una fuerza de trabajo. Sabemos las especificidades de centenares de estos casos por una fuente muy reveladora, la correspondencia de baldíos, que está en el Archivo General de la Nación. Son 78 tomos, llenan de centenares aún miles de peticiones de colonos mandados al gobierno central entre 1870 y 1930. Estas peticiones se quejan del despojo de sus mejoras y piden ayuda del gobierno en cumplimiento de las leyes que decían que la propiedad de los baldíos es de quien los hace productivos. Las peticiones describen en gran detalle las presiones coercitivas que los colonos experimentaron de parte de gente pudiente que querían expropiar la tierra y trabajo de los colonos. También en la correspondencia microfilmada del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, del INCORA, desaparecido ya, se encuentran cartas parecidas para la época después de 1961. Estas peticiones nos dan información sobre las tácticas utilizadas por hacendados, empresarios de tierras y inversionistas y especuladores. Describen tácticas legales en colaboración con notarios y registros locales para inventar nuevos títulos, y también tácticas forzosas de echar semillas y ganado en las mejoras de los colonos y echarles con desajuicios de policía. Esta fuente muestra que muchas de las haciendas del periodo colonial y muchas de las adjudicaciones legales de tierras baldías en los siglos XIX y XX apropiaron centenares o miles de hectáreas adicionales de tierra, utilizando mecanismos ilegales y ilegales. La lucha defensiva de los colonos para quedarse en sus posesiones pasó a la ofensiva a fines de los años 20 y comienzos de los años 30 del siglo pasado. En estos años, el gobierno colombiano comienza la política de recuperar terrenos baldíos usurpados del patrimonio de la nación. Alentados por esta nueva política,
Muchos campesinos al mismo tiempo empezaron movilizaciones espontáneas para recuperar baldíos indebidamente usurpados por las grandes haciendas en 6 regiones de Colombia. Y estos son Sumapaz, en Cundinamarca, en Huila, en Quindío, en el norte del Valle, en el Sinú y en la zona bananera de Santa Marta. Vemos muchas invasiones o ellos mismos se decían ocupaciones o recuperaciones de partes de haciendas por campesinos diciéndose colonos. Ellos dijeron al Estado que tenían derecho a la tierra, que habían sido acaparados ilegalmente del dominio público en las décadas pasadas. Al principio de la década del 30 se empieza a hablar de la función social de la tierra y los colonos reclamaron la tierra para el que la trabaja. ¿Okay? Y eso es temprano. Este momento es clave. Vemos en este momento el nacimiento de una nueva ideología agraria y nuevas formas de lucha campesina. Entre los campesinos en regiones de baldío había una convicción, una conciencia muy profunda que salió de sus experiencias en carne propia, de que muchas haciendas no tenían derecho, habían incorporado ilegalmente terrenos baldíos. Entonces, los campesinos, que incluían arrendatarios, jornaleros y otros, pero en este momento se decían colonos, y ellos decían: somos ciudadanos, actuando en el interés de la nación, para meter la tierra a producir contra los criminales latifundistas que cercan la tierra de la nación para fines especulativos y no la utilizan para el bien común, el bien de los colombianos. En estos años se formaron las primeras ligas campesinas, algunos sindicatos rurales, y en la región de Sumapaz se formó la gran colonia agrícola de Sumapaz, con 3,000 colonos organizándose. El modo de acaparamiento de tierras descrito en la correspondencia de baldíos continuaría, y más tarde, durante la violencia de los años 50 y la violencia paramilitar de los años 80 y 90, surgen nuevas formas de acaparamiento relacionados con el desplazamiento violento de millones de campesinos, muchos de ellos colonos sin tierra, sin títulos. En los últimos años del siglo XX fueron años de contrarreforma agraria, de que habló Francisco Gutiérrez, de concentración de grandes fincas ganaderas de élites locales y narcotraficantes, y la creación de la nueva economía de palma africana, la palma de aceite. También fueron años de la primera exportación de petróleo y el boom minero, que llevaba consigo mucho más inversión extranjera. Aunque la economía y la dimensión de acaparamientos ha cambiado con el tiempo, se tiene que reconocer que la práctica de acaparamiento está muy arraigado en la historia y las tradiciones de este país y otros de América Latina. Como dice el informe de tierras del Centro de Memoria Histórica, es urgente que el Estado ponga fin a las prácticas viejas y nuevas de usurpación de los derechos de propiedad. Prácticas no solo son avaladas por notarios, registradores de instrumentos públicos y otros funcionarios públicos, sino que también cuentan con la anuencia de políticos y son toleradas socialmente. Según el economista Albert Berry, Colombia clasifica entre los países con niveles de inequidad más altos del mundo. Gracias. Según él, gran parte de la violencia y la injusticia en Colombia se relaciona con el acaparamiento de tierras agrícolas, despojo por robo, extorsión y manipulación legal. El mismo profesor Berry estima que solo 10 a 25% de las grandes propiedades en Colombia, mirando hacia atrás, han sido adquiridos sin sangre, despojo o fraude. Entonces, él estima que 75% de las grandes propiedades han sido adquiridos o con sangre, despojo o fraude.
¿Qué ha pasado con los conflictos sociales generados por el acaparamiento de tierras baldías más recientemente? Estas tensiones se han evolucionado en los nuevos frentes de expansión de frontera y en algunas de las viejas. Están permeados por entendimientos que datan de principios del siglo XX. En los años 60 y 70, la guerrilla FARC, que se organizó en 1964, hundió sus raíces en regiones de frontera, donde los colonos se sentían amenazados por inversionistas. William Tobón habla de los orígenes de FARC en el movimiento de colonización armado, que salió de las regiones andinas del sur de Tolima y Huila, cuando fueron bombardeados por el gobierno a fines de la primera violencia. Estos colonos se desplazaron hacia el norte del Amazonas, en Caquetá, Putumayo, etc., en movimientos de colonización defensivos armados, y empezaron a sentarse como colonos en nuevas fronteras. Las FARC entonces constituyen un movimiento campesino íntimamente ligado con la expansión de frontera. En los años 70 del siglo pasado, una parte de la primera organización nacional de campesinos en Colombia, eso es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, el ANUC, creado por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Esta ANUC, parte de la línea Sincelejo, se independizó del gobierno y incentivó centenares de ocupaciones de latifundios en la costa atlántica y también en algunas otras partes del país, con el mismo argumento de los años 30, que estaban reclamando tierras baldías robados por latifundistas. ANUC se fraccionó en los años 80 por varias razones, incluyendo la violencia paramilitar. Actualmente, con la abertura que ha traído las negociaciones por la paz, varios grupos regionalizados de esta asociación están empezando a reconstituirse. Para terminar, quiero hablar del papel del Estado colombiano. El grupo del Centro de Memoria Histórica escribe, ellos dicen, la única política de tierras del Estado colombiano que se ha mantenido a lo largo del tiempo es la adjudicación gratuita de baldíos a personas naturales y jurídicas, a comunidades étnicas y a entidades de derecho público. La asignación de baldíos por el Estado a particulares y comunidades étnicas es central en la formación y la estructura de propiedad agraria en Colombia. Entonces, ¿cómo interpretamos la intención y también el impacto real de la política estatal? De un lado, el Estado colombiano ha hecho un esfuerzo para fomentar la propiedad pequeña y mediana en regiones de frontera. Eso es evidente en las leyes desde hace 1874, que establecen la norma que los colonos son dueños de las tierras baldías por el hecho de cultivarlas. También es evidente en la base de datos de adjudicaciones del INCODER, que muestra que con el paso del tiempo el Estado adjudicó más tierras a colonos pequeños y medianos. Eso es muy claro en los años 60 y 70, después de la Ley de Reforma Agraria del 61. Pero las leyes y la política de adjudicaciones, ¿qué impacto tuvieron en las localidades donde muchos intereses económicos y políticos de gente local estaban en juego? ¿Se realizaron las intenciones del gobierno en Bogotá en el terreno o no? ¿Y por qué? Y Francisco Gutiérrez trató de explicar una parte de eso. Yo voy a continuar eso. Para entender el acaparamiento de tierras, tenemos que estudiar las limitaciones y las inconsistencias de las políticas del Estado y los obstáculos políticos, jurídicos y administrativos que impidieron el reparto democrático de la tierra. El gobierno central no tenía poder eficaz en los municipios, donde por lo general dominaban terratenientes y comerciantes. Tampoco tenían los datos necesarios para distinguir entre el dominio público y la propiedad privada. Aún hoy en Colombia el cadastro no está actualizado.
el catastro, el registro no sirven. Y no hubo censo agrario por 65 años. Entre 1950 y 2015 no ha habido censo agrario. En toda la historia de Colombia solo se han hecho 3 censos agrarios. El tercero se hizo ahora en 2015, pero los resultados detallados no se han hecho públicos todavía. Aún hay contradicciones entre las leyes que tienen que ver con la definición de qué es terreno baldío, qué es propiedad privada. Actualmente hay un gran esfuerzo para producir los estudios necesarios que permitirán al gobierno especificar el extendido de los baldíos y la ubicación y linderos de las propiedades privadas y los territorios indígenas y los territorios afrocolombianos, para poder formalizar la situación en el campo y proveer títulos definitivos. La legalización de los baldíos ocupados y explotados por colonos es parte del acuerdo agrario de La Habana entre FARC y el gobierno. Finalmente, ¿qué decir del Estado y los conflictos sociales que se originaron con el despojo de baldíos? Desde las últimas décadas del siglo XIX hasta fines del siglo XX, la protesta social de los colonos tuvo una orientación legalista. Eso es, porque la ley protegió los derechos de los colonos. Ellos, muchas veces asesorados por tinterillos en las localidades, buscaban incentivar la intervención del Estado contra el poder de los terratenientes inversionistas regionales. Esta es una forma de construir Estado desde abajo, desde las municipalidades. Los colonos mismos estaban teniendo la mano hacia el Estado, diciendo: ustedes establecieron estas leyes, por favor, tengan conciencia de lo que está pasando con nosotros en este lugar. Durante el siglo XX, la ley fue el medio por el cual los conflictos sociales se expresaron. La ley fue un factor importante que influyó en el balance de poder entre colonos y empresarios de tierras, y además influyó en las tácticas que ellos utilizaron en sus esfuerzos para posesionarse de la tierra. Al mismo tiempo que los conflictos fueron verticales en orientación, eso es, los colonos buscando el apoyo del Estado. También vemos una resistencia campesina de facto contra la concentración de la tierra y las élites locales. Quiero sugerir que había una tendencia hacia un tipo de autonomía, o por lo menos hacia un tipo de autogestión, que se ve en la colonia agrícola de Sumapaz desde los años 30 en adelante. Se ve en Biotá, Cundinamarca, se ve en las autodefensas campesinas de la época de la violencia de los años 50, se ve en las llamadas repúblicas independientes campesinas de influencia comunista, de donde emergieron las FARC. La Constitución colombiana de 1991 dio nuevos derechos a los grupos étnicos, a los indígenas y a los afrocolombianos, pero casi no menciona a los campesinos mestizos ni a los colonos. La Ley 160 de 1994 abrió la posibilidad de 2 nuevos tipos de territorio en Colombia: las zonas de reserva campesina y las zonas de desarrollo empresarial, los ZIDRES. Darío Fajardo, de la Universidad Externada, sobresale por haber jugado un papel muy importante en la conceptualización y la legalización de zonas de reserva campesina, que representa una nueva modalidad de organización campesina, pero que necesita la aprobación del gobierno para legalizarse. Hasta la fecha solo se han aprobado 6 zonas de reserva campesina en Colombia, pero la nueva Agencia Nacional de Tierras, creado en diciembre del 2015, parece que está más abierto a la multiplicación de tales zonas, y la FARC también están en favor de eso. Bueno, se me ha ido el tiempo. Hay mucho más temas relacionados con la expansión de la frontera agrícola y el acaparamiento de baldíos que no hemos explorado.
Por ejemplo, el impacto de la economía minera y petrolera, el impacto de la nueva inversión extranjera. Otro tema es el concepto y las fallidas experiencias de reforma agraria en Colombia. Cómo se relaciona la política de baldíos con el concepto de redistribución de tierras en este país. Y también cómo se relaciona con la idea de territorio y con las reclamaciones de tierras de las comunidades indígenas y afrocolombianos. Voy a dejarles así y espero que estas preguntas y más serán abordados en los días por venir. Muchas gracias.